¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al doctor Manuel Quevedo, radiooncólogo del Centro Internacional del Cáncer, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas noches a toda la audiencia y un placer estar en este tan gustado programa. Muy bien, también nos acompaña el doctor Alexis Pérez, oncólogo clínico del Centro Internacional del Cáncer. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo, y encantado de acompañarnos para debatir un poco este tema tan importante. Así es, y vamos a hablar específicamente de los avances que se ha tenido contra el tratamiento del cáncer, por supuesto, en nuestro país. Hay algunas opiniones, doctor Quevedo, que dicen cáncer debe ser sinónimo de muerte y otros que dicen no. La detección temprana es fundamental para evitarlo. Sí, realmente siempre mencionamos nosotros en oncología que todo cáncer puede ser curado si es detectado a tiempo. Y los que pueden ser prevenibles, que hay muchas formas de prevención, pues también debería de promoverse la educación a la prevención. Pero la clave, Eduardo, es detectarlo a tiempo. Si un cáncer es pequeño, puede ser curado normalmente, pero el problema se nos da cuando los pacientes no consultan a tiempo, por miedo, por pena, y cuando consultan ya están en un estado avanzado que muchas veces obliga a hacer unas estrategias ya de tratamiento más agresivas y el paciente también tiene más efectos adversos y eso crea un doble miedo a la enfermedad, pero también miedo al tratamiento. Entonces, yo creo que siempre el mensaje es cualquier duda o cualquier cosa nueva que usted se detecte o sienta, consulte para poder, probablemente no sea nada malo, pero más vale estar seguros. Ahora, doctor Pérez, a pesar de cómo ha ido avanzando la ciencia, los estudios, los equipos, de cómo se puede detectar ahora el cáncer, no hay una cura todavía, ¿no? A pesar de que para otro tipo de enfermedades sí se ha encontrado, en el caso del cáncer todavía no, es la deuda pendiente de la ciencia. Sí, no, lo que pasa es de que si nos vamos un poco al estudio molecular del cáncer, no solamente depende de un problema a nivel celular, sino que muchas veces el cáncer definitivamente es una enfermedad genética, siempre lo recalco, pero esto no significa de que si yo tengo cáncer automáticamente mi descendencia va a tener cáncer. No, hay que diferenciar entre una enfermedad genética y una hereditaria. Todos los días nosotros estamos expuestos a transgresiones ambientales, depende de nuestros también factores o estilos de vida, los factores de riesgo que tenemos. Entonces nuestras células van sufriendo. Nuestras células, el ADN, sufre diversas mutaciones y esas mutaciones son las que van empezando a gobernar la reproducción de ellas. El problema es de que si el cáncer dependiera de una sola mutación, sería mucho más fácil controlarla, pero estamos hablando de que depende de muchas o miles de mutaciones. Entonces, cuando nosotros empezamos a instaurar un tratamiento, el cáncer poco después hace resistencia. Entonces va a depender de otra vía y otra vía, sí, por eso es lo que decía el doctor Quevedo, lo importante es consultar a tiempo en las primeras etapas cuando los cánceres, incluso pueden ser resecados quirúrgicamente, no en etapas avanzadas donde ya el cáncer prácticamente ha tomado los órganos, en este caso del tema de cabeza y cuello que vamos a tratar. Ahora, doctor, sí se obtiene con el equipo más moderno resultados más precisos. Sí, en el caso de la radioterapia, la gran ventaja ha sido que cada vez logramos tratar con alta dosis el tumor y proteger con la menor dosis a los órganos sanos. Muchas veces en radioterapia el problema ha sido el daño secundario que podemos hacer. Pero con los equipos modernos lo que logramos es reducir esa dosis a tejido sano, por lo tanto los efectos secundarios que el paciente pueda tener y aumentar la dosis propia al tumor. Entonces digamos que logramos mayor precisión, una alta dosis a un punto específico, protegiendo tejidos normales y eso permite una mayor tolerancia del paciente
y una mayor efectividad del tratamiento debido a que logramos una dosis mayor, que en muchos casos suele ser necesario para mejorar los resultados que históricamente se habían tenido. Entonces ahí es la importancia de lograr tener esos equipos ya en el país para ofrecer esa alternativa a los pacientes. Muy bien. Doctor Pérez, ¿qué tan alta es la incidencia de cáncer de cuello y cabeza en nuestro país? Bueno, o en el mundo también. O en el mundo. Realmente las mejores estadísticas son las que están a nivel mundial. En el país estamos ya empezando a tener una experiencia con el adecuado registro de tumores, pero a nivel mundial es la sexta causa de incidencia de cáncer, aproximadamente 900.000 casos anuales. De estos 900.000 casos anuales, 400.000 fallecen, entonces sí, realmente es una enfermedad bastante considerable, y más considerable por el hecho de los factores de riesgo que están asociados. Los factores de riesgo asociados a este cáncer de cabeza y cuello lo son el consumo de alcohol, el consumo de tabaco también, e incluso ya ahora en pacientes más jóvenes la infección asociada a virus de papiloma humano. Entonces son tres cosas que prácticamente convivimos con estos tres factores de riesgo, por eso la incidencia del cáncer de cabeza y cuello va en aumento. Ahora, el tratamiento, digamos, va igual que otro tipo de cáncer también que son tratados, doctor. Sí, como partiendo otra vez de lo que hablábamos al inicio, mientras más pequeño es un tumor, más factibilidad tiene de ser operado. Por norma, todo cáncer que se pueda operar se puede quitar sin problemas. Ese es el tratamiento ideal. El problema surge en el caso de cabeza y cuello, que estamos hablando de un lugar donde hay muchas estructuras juntas. Entonces es bien difícil, aunque sea un tumor relativamente pequeño, hacer una resección que pueda no dejar a veces secuelas permanentes en los pacientes. Entonces esa sería siempre la primera opción. Si eso no se puede, donde entran las terapias, donde está el doctor Pérez y mi persona, que son los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Muchas veces con finalidad curativa también, y algunas otras veces con finalidad de lograr que el tumor reduzca lo suficiente para que pueda ser abordado quirúrgicamente. Entonces esas serían como las estrategias que podemos tener para lograr combatir la enfermedad. Si no lo podemos operar de entrada, lo podemos tratar con quimioterapia, radioterapia, las dos cosas a la vez. Y si aún con eso hay enfermedad, pues reevaluar la opción de una cirugía posterior. Digamos que son como a grandes rasgos, las estrategias que usamos en este tipo de tumores. Ahora, en este caso, ¿cuáles podrían ser los síntomas que los pacientes o una persona puede empezar a detectar o a decir esto podría llegar a convertirse en un tumor? Mejor voy y consulto. Bueno, realmente cuando empieza a crecer un tumor va a depender de la localización. En cáncer de cabeza y cuello, por ejemplo, tenemos las estructuras, se divide prácticamente en las zonas anatómicas de cavidad oral. La cavidad oral está compuesta por el labio, por las encías, por la lengua, por los pilares amigdalinos. Está la faringe, que está dividida en tres grandes porciones: la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe, y está también la laringe. Entonces todo va a depender de la zona afectada. Por ejemplo, un cáncer de laringe, el paciente empieza a tener alteración en la voz, se empieza a poner ronco, lo que nosotros llamamos disfonía. Eso puede empezar, y muchas veces estas disfonías, que son relacionadas a infecciones virales, se le da un tratamiento, no desaparecen y se van prolongando en el tiempo. Entonces ya esto tiene que ser un signo de alarma para un estudio más profundo y llegar incluso a una endoscopía para lograr ir a ver la laringe. A nivel por ejemplo, en cavidad oral, puede estar afectado la lengua se divide en tercio posterior y 2 tercios anteriores, depende qué tercio de la lengua pudiera estar afectado. El síntoma del que el paciente se empieza a quejar es: tengo una llaguita o tengo una llaga que no me sana, y que a pesar de que me pongo tratamiento o me dejan tratamiento,
esta no se cura, no cicatriza, entonces ya esos son signos de alerta que el paciente pudiera empezar a consultar. Pueden también aparecer a nivel del cuello, porque están las estructuras de los ganglios linfáticos donde todos estos órganos tienen su drenaje, aparecimiento de bultos o masas. Cuando empiezan a aparecer bultos o masas y se localizan, digamos, solamente en un hemicuello, también ese es un signo de alarma. Estos bultos o masas tienden a no doler porque la enfermedad tiende a ser un poco indolente a nivel de los ganglios linfáticos, diferente a los ganglios linfáticos que se alteran cuando son procesos infecciosos. Entonces, estos son unos pequeños signos de alarma. Pero ¿cómo se da cuenta una persona en el cuello, por ejemplo, si no duele? Por ejemplo, a veces a la hora ya prácticamente de estarse arreglando diariamente, empiezan a haber una asimetría en el cuello, ¿verdad? Uno normalmente se mira al espejo y todo eso y empiezan a notarse algún tumor o alguien más se los nota, ¿verdad? Entonces, como que fuera un ganglio, exacto, una inflamación. Una inflamación. Porque el cáncer, cuando está localizado en los órganos, también manda metástasis a los ganglios regionales. Entonces, estos son como signos de alarma que pudiéramos ir enseñando a la población de que deben de consultar. ¿Cuál es el que más se produce o estadísticamente hablando se genera en la población? ¿El de cabeza como tal o el de cuello? Como cáncer de cabeza y cuello es una sola entidad. Okay. Entonces, más que todo por zonas, una de las zonas más afectadas es la cavidad oral. Entonces, también está afectada también la laringe. Entonces, estos dos son como los que más se ven afectados. Cavidad oral, como le repetía, lengua, encías. Muchas veces la población adulto mayor de que ya tiene colocación de placas dentales, unas placas dentales a veces mal diseñadas o que no se están revisando continuamente, empiezan a lacerar de manera crónica la encía y eso puede llevar a una inflamación crónica y generar este tipo de tumores. También la mala higiene bucal, definitivamente que es un factor de riesgo para producirlos. A nivel de laringe también es un órgano bastante afectado y tiene mucho que ver con las personas altamente tabaquistas, ¿no? Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Lo que no pregunté, doctor Quevedo, ¿el cáncer de cuello y cabeza es con mayor incidencia en los hombres, en las mujeres o es parejo? Pues históricamente ha sido más visto en pacientes masculinos, debido a la mayor ingesta de alcohol, tabaco. Pero también sabemos que en los últimos años se ha equiparado también en el sexo femenino el consumo de este tipo de sustancias. Entonces también paralelamente se ha visto el aumento en la incidencia de tumores en mujeres. Entonces digamos que el riesgo casi es similar, pero sigue siendo mayor en hombres. Creo que la mayor frecuencia de tumores de esta localización la seguimos viendo en hombres. Pero como dijimos al inicio, nadie está exento. Entonces creo que todos, hombres y mujeres, deben de poner atención, como dijo el doctor Pérez hace un momento, al momento de verse en el espejo, cualquier cosita que se detecten, o al momento de comer, cualquier masa o algo que se sientan, consultarla y ponerle atención. Otra cosa importante que quiero recalcar es el hecho de que está bien, consulta por una ronquera, le dan tratamiento, pero si no mejora,
ya es un factor de alarma. Si usted no mejoró con el tratamiento inicial que le dieron por una infección o por una inflamación, tiene que ya poner más énfasis, no decir, ya así me voy a quedar porque ya fui 2 veces a consulta y no mejoro. No, al contrario, puede ser una señal de que usted tiene que poner más atención a ese problema. Ahora, siempre nos han dicho que debemos de mantener el peso ideal, hacer ejercicio, comer de forma saludable. Sobre todo en el tema del COVID-19 también se vio la diferencia de los pacientes que mantenían un buen estado de salud como los que no, y mucha gente pues lo entendió de esa forma, que resistía más en las primeras etapas de la enfermedad, que era más agresiva. Ahora, eso es lo mismo con el cáncer y con cualquier tipo de enfermedad. Si nuestro organismo está sano o en buen estado, va a resistir un embate. No significa que no nos va a llegar un cáncer, no nos va a dar COVID otro tipo de enfermedades, pero va a ser menos el impacto posiblemente que nos dé. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de estilos de vida saludables, del sedentarismo, de estas personas que tienen un ejercicio físico continuo, para nosotros la piedra angular en el cáncer es el sistema inmunológico. Realmente no, todos los días nosotros andamos formando células que se malignizan y nuestro sistema inmune tiene un sistema de vigilancia inmunológica contra estas mutaciones o estas células malignas y las destruye en el momento, ¿verdad? A medida que nosotros vamos aumentando en edad, el sistema inmune va deteriorándose también. Entonces, la vigilancia inmune disminuye. Por eso es que nosotros vemos la incidencia de cáncer más en personas mayores. A partir un poco de la década de la edad de los 60, 70 años, más en este tipo de cáncer de cabeza y cuello. Pero hoy lo estamos viendo también bastante en personas más jóvenes, por los estilos de vida, el sedentarismo, estos factores de riesgo. Entonces, si nosotros realmente practicamos un estilo de vida saludable, vamos a tener un sistema inmune bastante más capaz de detectar estas alteraciones. No significa que no estamos exentos. Correcto. Pero sí las vamos a afrontar mejor. COVID-19, ¿qué pasa con COVID-19? Todavía es una enfermedad que estamos estudiando, se está investigando todavía, pero COVID-19 se ha demostrado de que baja la vigilancia inmunológica. Unas células, partes del sistema inmune llamadas linfocitos, el COVID-19 las ataca y con esto estamos nosotros viendo que los pacientes, hay un poco más de incidencia de cáncer y los pacientes que tenían un cáncer controlado, este cáncer se está descontrolando, está recayendo, etcétera. Ahora, doctor, no todo cáncer debe de pasar por una quimioterapia, que es lo que mucha gente se imagina, o sea, lo asocia quimioterapia, cualquier tipo de cáncer. Y es a lo que más le tiene miedo, digamos. Los tratamientos con quimioterapia es quizás el más pesado. Hay diferentes tipos de quimioterapia, pero igual, como mencionamos al inicio, no necesariamente es un arma que está en todos los tratamientos. Pero en la mayoría, por lo menos en cabeza y cuello, sí, la mayoría de casos en los que, como mencionaba al inicio, ya no se puede quitar de entrada con una cirugía, van a requerir quimioterapia y radioterapia también. Entonces, en cabeza y cuello creo que sí, es un área donde decirlo podemos tratar sin quimioterapia, si no se pudo operar, es inevitable. Y una cosa más que quería agregar a lo que mencionaba el doctor, que usted lo mencionó con la alimentación, en cabeza y cuello, en parte del tratamiento de este tipo de tumores, la alimentación se vuelve vital, la nutrición. Y muchas veces se nos olvida porque estamos en la consulta, nos indicamos quimioterapia, indicamos radioterapia, pero ese tratamiento va a afectar o puede afectar el gusto, el apetito, el poder tragar adecuadamente al paciente, y el paciente va a dejar de comer, no tanto por la enfermedad, sino que por los mismos tratamientos que está recibiendo. Entonces es bien importante el apoyo nutricional, por lo que mencionaba el doctor. Aquí por 2 cosas, para que no se nos venga abajo durante los tratamientos al no lograr alimentarse adecuadamente, y también para que tenga una reserva proteica y de nutrientes para el proceso de regeneración celular que va a haber cuando el tumor haya desaparecido
y que no vaya a tener problemas de fístulas u otras cosas que se pueden formar en el sitio en el que estaba el tumor y no se logra una buena reparación. Entonces es bien importante en cabeza y cuello el apoyo nutricional. Es parte vital de todo tratamiento de tumores de cabeza y cuello, el llevar a la par el soporte nutricional del paciente. Ahora, tanto cuando uno va al gimnasio, hace ejercicio, le dicen a uno que casi un 70% es la mente como parte del ejercicio y lo demás es la parte física. Hay algunos que dicen que también en los tratamientos de cáncer u otro tipo de problemas, la actitud mental que se tenga al asumir el problema y las ganas que uno tenga de superarlo y salir adelante, también juega un factor muy importante. No sé si es tan alto la estadística, pero sí es importante a no llegar derrotado ya a tratar de enfrentar una enfermedad. Y totalmente de acuerdo, porque bueno, gran parte del éxito también de las terapias es la actitud del paciente, una buena actitud. Una buena actitud es bien importante. Bueno, muchas veces yo en la consulta oncológica les digo, bueno, podemos llorar, patalear, lo hacemos una semana, 2 semanas lo máximo, pero luego nos ponemos a trabajar. O sea, es bien importante tampoco victimizar al paciente, ¿no? O sea, esto es un problema en la vida, es un paréntesis en la vida, se les explica, en el cual vamos a hacer equipo. O sea, yo prescribo, en mi caso quimioterapia, doctor Quevedo radioterapia, el paciente que va a recibir el tratamiento, pero un punto fundamental es la familia, el apoyo, la red social que este paciente tenga, porque no es lo mismo un paciente solo que no va a poder asistir a sus controles, a sus tratamientos, a una familia que esté ahí pendiente de él. Entonces todo eso va a ayudar. El factor psicoemocional es bien importante. Entonces el manejo multidisciplinario del cáncer, como decía el doctor Quevedo, no solamente centrarnos en la radioterapia, en la quimioterapia, sino en el factor nutricional. En este tipo de cánceres de cabeza y cuello juega un papel importante el apoyo psicoemocional, como en todos los tipos de cánceres, y el apoyo nutricional. Tiene que haber una evaluación nutricional previa al tratamiento, una durante el tratamiento y una post-tratamiento. Entonces, la sumatoria de todos estos esfuerzos vamos a llegar a tener mejores resultados con los pacientes. Ahora, el tratamiento, por ejemplo, de un cáncer no es de un solo médico, es un equipo multidisciplinario que tiene que estar, así de complejo es la enfermedad, así de complejo es el abordaje que tiene que tener. Sí, realmente para tratar cáncer es un equipo, donde van todos los médicos que participamos en el abordaje, cirujanos, oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, y las colegas de apoyo, lo que mencionábamos del nutriólogo, el odontólogo, que es otra cosa importante porque el buen aseo o un buen tratamiento dental previo a un tratamiento de cabeza y cuello también es vital para evitar complicaciones. Como mencionaba el doctor, el aspecto psicológico. Acuérdense que estamos hablando de la imagen. Un tumor de cabeza y cuello nos afecta la imagen. Ahorita en televisión nos están viendo la cabeza y cuello, lo demás no nos ven. Entonces es un factor que si alguien tiene un proceso que es evidente ante cualquier persona, que no lo puede ocultar, tiene mayor efecto psicológico, entonces hace que se sienta peor, no solo por tener la enfermedad, sino porque no lo puede ocultar. Entonces también ese factor es bien importante, y otros apoyos que interesan algunas veces dentro del tratamiento, como son los cirujanos plásticos. A veces interviene la reconstrucción para mantener la parte estética del paciente, los colegas que participan en tratamientos de otorrino, oftalmólogos, que también tienen que estar en el equipo para lograr, cuando el paciente salga del problema, que su imagen, su cara, su cuerpo, esté lo mejor, y de eso él pueda reintegrarse de la mejor forma. Al salir de ese paréntesis, me gustó la expresión del doctor Pérez, al salir de ese paréntesis en su vida, salir fortalecido y de nuevo a la lucha diaria, ¿verdad? Entonces sí es importante que nadie se arrope el yo puedo tratar el cáncer yo solo, sino que realmente tenemos que tratarlo en un equipo. Ahora, ¿cuál es la diferencia, doctor Pérez, de radioterapia y una quimioterapia? Bueno, lo que pasa es son tratamientos oncológicos pilares en el manejo del cáncer.
radioterapia, como acá tenemos al doctor Quevedo, especialista en eso, trabaja con radiación ionizante que va a dañar el ADN directamente del tumor. Se vale, y la quimioterapia también son medicamentos endovenosos que nosotros aplicamos para tratar de disminuir la proliferación de las células y que al final también tienen efecto en el ADN, solamente que una de las diferencias bien importantes en estos dos tratamientos es que la quimioterapia produce más síntomas sistémicos, porque además de llegar al tumor, yo les explico a los pacientes de que la quimioterapia afecta a las células buenas y a las células malas al mismo tiempo. Solamente que nosotros nos valemos porque las células malas normalmente no se pueden recuperar del daño que nosotros les hacemos con el medicamento, mientras las células buenas sí se pueden recuperar. ¿Qué tipo de células buenas son las que están afectadas? Son las que de alta reproducción, por ejemplo en el tubo gastrointestinal. También hay las células de los folículos pilosos, por eso es que la quimioterapia se tiende a asociar con la pérdida del cabello, no todos los esquemas, pero bueno, o sea, se tiende a asociar. Esto normalmente cuando hemos finalizado ya todos los ciclos de quimioterapia, yo los animo a los pacientes porque el cabello realmente sale hasta más bonito, porque nosotros en el diario vivir pues le echamos gelatina, le echamos de todo, entonces el cabello se va deteriorando, pero ya posteriormente a la quimioterapia sí le sale de una mejor manera. Entonces, también, como le repetía, las células del tracto gastrointestinal y las células de la médula ósea. En estas tenemos 3 grandes grupos, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. De los que se ven afectados bastante por la quimioterapia son los glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos normalmente cuando aplicamos un tratamiento de quimioterapia tienen un periodo más o menos allá a los 10 días donde bajan de una manera tal que el paciente... si no tiene un buen aseo, si los familiares no están pendientes de él o están en contacto con personas infectadas o niños con gripe, etcétera, ellos pueden pescar las infecciones. Entonces es bien importante esa recomendación de que su lugar donde están durante el tratamiento se mantenga de una manera limpia. Estos glóbulos blancos normalmente empiezan a aumentar al día 14 después de la quimioterapia, por eso es que las quimioterapias tienden a ser cada 21 días los ciclos. Ya al día 21 las células de las defensas están recuperadas y podemos aplicar un nuevo tratamiento. La primera semana post quimioterapia es bien difícil porque son los efectos adversos más importantes, náusea, vómitos, malestar general. En la segunda semana empiezan a pasarla un poco mejor los pacientes y a la tercera semana, cuando ya vamos hacia otro ciclo, el paciente está más recuperado y eso es lo que vamos evaluando en la consulta oncológica. De radioterapia, pues dejo al doctor Quevedo que... Bueno, en radiación, como dijo el doctor, hay algunos principios que son similares. En cuanto a las células normales que más afecta, son las que se están en un rápido recambio y ahí entra otra vez cabeza y cuello por la mucosa bucal. Nos da mucha sintomatología, inflamación, úlceras, porque son células que están en rápido cambio. ¿Cómo funciona la radioterapia? Pues, como dijo el doctor, causando una lesión directa e indirecta en el ADN. ¿Y qué logra al final? Evitar que esa célula, por un lado, no se pueda reproducir y por otro lado, cuando se logra un daño completo, pues que muera. Importante en los tratamientos de radioterapia que, a diferencia de la quimioterapia, actúa solamente en el sitio que se está aplicando. No tiene efecto en otra parte del cuerpo. Por ejemplo, en cabeza y cuello vamos a tener sintomatología asociada a boca, a tragar, ¿verdad? A sabor de comida, pero no vamos a tener diarrea, por ejemplo, porque no estamos tocando el tracto digestivo. Y el tratamiento, digamos que es acumulativo. Los tratamientos de radiación clásicos en cabeza y cuello andan rondando los 30, 35 sesiones de lunes a viernes. Y no es algo de que los sábados y domingos no, porque es festivo, no. Tiene su base científica, o sea, después de 5 días de radiación, igual como mencionaba el doctor Pérez, la célula sana, la célula normal puede regenerarse. Esos días le sirve para recuperarse y que no sufra un daño letal. Pero la célula maligna no. Entonces,
ella no se alcanza a recuperar plenamente esos 2 días y al empezar la siguiente semana la seguimos atacando hasta que cae. ¿Y por qué no damos toda la dosis de un solo? Porque entonces, sí es cierto, podemos eliminar el tumor más rápido, pero también podemos dañar el tejido normal de forma considerable. Entonces, por eso se da, ustedes van a oír, la radioterapia se da todos los días, por muchas, 5, 6, 7 semanas, pero es por eso, porque el efecto es progresivo. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Hablábamos de la importancia de la actitud específicamente que debe tener una persona que enfrenta el tema de cáncer, un tratamiento de cáncer, pero también no hay que dejar de lado el apoyo familiar. Qué tan importante es que todo su entorno, su esposa, sus hijos, sus padres, se integren con él y lo acompañen en este proceso. No, bueno, lo importante, el apoyo familiar definitivamente es una base importantísima en el tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque más en cáncer de cabeza y cuello son tratamientos altamente desgastantes de calidad de vida, de estilo de vida, de imagen, como mencionaba el doctor Quevedo, o sea, porque sí nos afecta esta zona del cuerpo, pues nuestra imagen, cabeza, cuello, es lo primero que presentamos a las demás personas. Entonces, que el paciente sienta ese apoyo familiar, que a pesar de estos tratamientos que muchas veces, estas cirugías que tienden a ser mutilantes, como yo les repito, yo a mis pacientes realmente les digo, no los voy a victimizar, aquí no hay pobrecito, que pobrecito aquí, que pobrecito allá, porque normalmente todos, el paciente empieza a escuchar muchas voces de otras personas, incluso cuando me entran en la consulta, es que me dicen que la quimio, no, o sea, su caso es particular, les repito, o sea, el esquema, los mismos efectos adversos que otros tienen, muy probablemente no los vayan a tener ustedes, entonces... Pero sí, el éxito en los tratamientos tiene mucho que ver con el apoyo familiar, pero un buen apoyo familiar. Porque también está aquel apoyo familiar en el que, por ejemplo, ya he tenido familiares tan demandantes en los cuales te dicen, mire doctor, póngale la quimio que nosotros. O sea, aquí el que vamos a decidir es el paciente y yo. Porque no se le está colocando el tratamiento a usted. Muchas veces los pacientes ya con los tratamientos oncológicos se desgastan tanto que llega un momento de la evolución de la enfermedad en la que ya no podemos colocar más tratamiento oncológico, y eso es bien importante dejárselo claro a la familia, por más que la familia nos lo esté pidiendo. ¿Por qué? Porque los tratamientos oncológicos también son desgastantes y afectan también la calidad de vida. Entonces, también hay que saber parar con los tratamientos oncológicos y ayudarnos de los especialistas, de los paliativistas, de la medicina paliativa, en el caso en el que ya lo requiera el paciente. Entonces, el apoyo familiar, como bien es cierto, un buen apoyo familiar es fundamental, pero un mal apoyo familiar no orientado también puede ser contraproducente. Ahora, el conocimiento también se vuelve fundamental para la integración de estas personas, porque si bien trabajan, tienen un negocio, deben incorporarse, pues no pueden pasar solo en casa, tienen que salir y de repente que le digan, no, quizás me puedo contagiar. O sea, la misma ignorancia puede llevar a la gente a marginarlo, decir, mejor no voy, no vaya a ser que se le pase yo una enfermedad o él me la pase si ya ha pasado el periodo de lo que hablábamos. Sí, es importante siempre la información al paciente, por eso cuando se prescribe un tratamiento se tienen que explicar todos los efectos, porque un mito que todavía existe en radiación es el hecho de que el paciente queda radioactivo. Correcto.
Entonces lo aíslan, aún los mismos familiares en la casa, ¿verdad? Lo mandan allá. Yo siempre les hago la broma que no lo manden a dormir al último cuarto de la casa porque muchos allá van a parar. Que no se acerque a los niños, que no se acerque aún ni a los animales domésticos, cuando eso es falso. O sea, la radiación es un tratamiento, como mencionamos, es como rayos X, va un tratamiento que entra a su célula, a su cuerpo, sus células, y no sale de ahí, él no va emitiendo radiación. Entonces eso es importante saberlo porque el paciente, como dice el doctor, tiene que interactuar con su familia, tiene que sentir ese apoyo familiar, el no sentirse excluido, no solo por estar enfermo, sino que por estar en tratamiento. Entonces sí es importante, y ahí entra el otro factor quizás que el paciente lo puede afectar psicológicamente. Estoy enfermo yo, ya afecté a mi familia y ahora también realmente afecta a mi entorno laboral. Tiene que regresar al trabajo, al qué van a decir los compañeros, a que si los jefes le van a dar permiso para ir a consultas o tratamientos. Entonces, todas esas partes de un tratamiento que a veces se nos olvidan, influyen en el paciente. Aún por no perder su trabajo, no va a tratamiento. Entonces, son cuestiones que siempre se tienen que analizar, y aunque no parezcan parte del trabajo médico, pero muchas veces el doctor Pérez no me dejará mentir, nos toca participar en eso para que el paciente no pierda sus tratamientos y se mantenga pegado a ellos. Así es. Y también, doctor, hay que decirlo, los altos costos del tratamiento, no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial. Es una situación pues muy complicada para un paciente, aparte de lo que está viviendo. La verdad que los tratamientos oncológicos ponen de rodillas a cualquier economía, eso lo vemos, y el problema es que a nivel de políticas de salud estos pacientes no tienden a ser, entre comillas, rentables. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo en ellos, pero a lo mejor no van a volver a su vida productiva. O sea, y eso hay que sentarse con la parte política, hay que sentarse con la parte de salud pública y ver cómo le podemos mejorar el sistema de salud al paciente, porque realmente con un ciclo, doctor Quevedo, no me va a dejar mentir, o 2 ciclos de tratamiento, pues los ahorros de los pacientes tienden a disminuir grandemente, pero los ahorros de toda la vida. Entonces tenemos que idear algún mecanismo más amigable, pues, para que estos tratamientos se puedan asumir de una mejor manera. Sí, tienen altos costos, obviamente, por la tecnología, por ejemplo, en radioterapia, pues los aceleradores lineales, carísimos, ¿no? A nivel de tratamientos oncológicos sistémicos, la quimioterapia quizás es el tratamiento un poco menos costoso, ¿verdad? Pero hay anticuerpos monoclonales, hay inmunoterapia hoy en día que no la tenemos de manera completa en el país, que ya son tratamientos costosos. Estamos hablando casi un aproximado de $10,000 por ciclo. O sea, carísimo. Son realmente tratamientos súper caros. Hay que idear, hay que sentarse esto. Nosotros estamos luchando contra el cáncer, contra el paciente que tiene estas patologías, pero como dijo, es un abordaje multidisciplinario, y no solamente las especialidades médicas, sino que también tiene que sentarse la parte política y la parte de salud de los gobiernos para poder afrontar estos tratamientos tan costosos. He leído también que hay otro tipo de tratamientos como exámenes que se somete a una persona con cáncer. Por ejemplo, hay algunos que son sometidos a un TAC. ¿Esto por qué ocurre? Lo que pasa es que también dentro del diagnóstico y etapificación, o sea, determinar que un paciente tiene cáncer, pero qué tan avanzado, qué tanto ha afectado otros órganos, empiezan los estudios de apoyo. Muchas veces hay marcadores tumorales en sangre, otras veces se necesita un ultrasonido, tomografías, resonancias magnéticas, que lo que nos hacen es ver si tenemos un tumor en una zona visible, qué tan profundo es, qué tan abordable quirúrgicamente es, si ha afectado nervios, está afectando o rodeando, que es lo que más vemos, vasos que pueden hacer imposible una cirugía. Entonces, esos estudios son estudios de apoyo diagnóstico para lograr tener una verdadera idea del tamaño y de la invasión que la enfermedad tiene y poder determinar el mejor tratamiento, porque igual estamos hablando de costos
y no vamos a ir a una cirugía cuando solo vamos a llegar y vamos a decir, no se puede operar, cerremos y que pase quimio y radio. Ya un gasto, digamos, innecesario. Entonces, para eso nos sirven los estudios diagnósticos de imagen o de laboratorio, para tener una idea completa de la enfermedad y poder ofrecer tratamiento nuevamente más preciso. También veía la braquiterapia, era la que estaba chequeando también como parte de un procedimiento. Esa es una modalidad de radioterapia. Ok. Braquiterapia quiere decir que es una radiación, digamos, en un espacio corto. Tradicionalmente se ocupa en tumores ginecológicos, tumores de cervix, tumores de útero, pero tiene aplicación en otros tumores que en el país, digamos, hay poco uso. En tumores de cabeza y cuello pequeños, de labio, de oreja, se puede aplicar braquiterapia y ser un tratamiento hasta definitivo. Pero por lo complejo, por lo invasivo, porque hay que aplicar ciertas agujas para introducir las fuentes de radiación, se ha dejado quizás en esas áreas en desuso, pero es otra arma que existe. Entonces es una modalidad de radioterapia. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Leía en una revista médica que hablaba también de los buenos resultados obtenidos en pacientes que están en tratamiento de cáncer y que mantienen, aparte de la actitud, ejercicio. Decía una vida sana y sobre todo ejercitándose versus los que no realizaban ningún tipo de ejercicio, sino que se mantenían siempre con una alimentación, pero afirmaban que tenía bondades el ejercicio. Sí. El ejercicio definitivamente es bien importante porque una persona que tiene un buen estado general, una buena condición física, tiende a tener un buen sistema inmune. Acabamos de hablar de los mecanismos de acción de radioterapia y un poco de la quimioterapia, pero ¿cuál es el producto final del daño a la célula? Es que el sistema inmune la pueda detectar. ¿Por qué? Porque por más daño que yo le pueda hacer a las células tumorales, tanto con radioterapia y con quimioterapia, si no tengo un buen sistema inmune, las células inmunológicas no las detectan y ahí pueden estar y vuelven otra vez a renacer. Entonces, realmente el sistema inmune es una piedra fundamental y un paciente que haga actividad física diaria va a tener mejor sistema inmune que un paciente que no haga actividad física diaria. Entonces, sí es importante para el tratamiento. Muy bien. Ahora, también otro tema que es importante que no hemos hablado, doctor, es la solidaridad de las personas que padecen la enfermedad y que se han curado, gracias a Dios, con otros pacientes que lo están pasando. Eso siempre se ve, esa cercanía y ese compartir experiencia. Eso es una parte importante que algunas veces se nos olvida. Porque qué importante es para alguien que va a empezar un tratamiento, que está viviendo algo nuevo, conocer las experiencias de las personas que ya lo vivieron. Es un apoyo adicional. Siempre en otros lugares, en otros países tenemos grupos de apoyo de pacientes. En cáncer de mama se ve mucho, donde las mujeres que ya vivieron todo el proceso, apoyan, le dan consejos, le dan ánimo a los pacientes que van siendo diagnosticadas. Porque usualmente uno de los lugares más peligrosos en los hospitales son las salas de espera. Sí. Porque los pacientes llegan y empiezan a oír un montón de cosas. Y lastimosamente en las salas de espera casi siempre contamos cosas malas. Yo les comento siempre a mis pacientes que si usted tiene o conoce a 10 personas con cáncer, 9 que se curaron, pero 1 falleció,
usted llega a una sala de espera y del único que va a hablar es del que falleció. Fulanito de tal murió de cáncer porque le pasó esto, porque le cayó mal esto, porque la quimio lo botó, pero no cuenta de los otros 9 que conoce que sí salieron adelante con todos los tratamientos. Entonces, esos otros 9 son los que se pueden incorporar a grupos de apoyo y ayudar a los pacientes nuevos a brindarles consejería, ánimo y hacerles ver que es algo, una prueba de la que pueden salir adelante. Y reactivar todo lo que hemos hablado esta noche de la actitud y el apoyo que el paciente tenga para afrontar la enfermedad, que es bien importante. Ahora, dentro de los tipos de cáncer, doctor, ¿qué tan común o menos que los cánceres en general de los que hemos hablado que se dan en nuestro país es el cáncer infantil? Cáncer infantil definitivamente tiene un poco un comportamiento, unas estadísticas diferentes, ¿verdad? O sea, el cáncer infantil, mientras el cáncer en adulto sí tiene que ver muchas veces con personas adultos mayores o de edad avanzada, por deterioro, vuelvo y repito, de la vigilancia inmunológica, en niños es un poco más diferente. O sea, en niños sí ya es afectado no tanto por deterioro del sistema inmune por lo largo de los años, sino que ya son a veces mutaciones específicas que sí ya vienen heredadas por los padres. Entonces, hablar de cáncer infantil sí ya es un poco diferente con respecto al cáncer de adulto. Y son localizaciones también diferentes, otros tipos de histología diferentes. No vamos a ver tanta relación de este tipo de cáncer de cabeza y cuello en niños como tal. Porque hemos hablado que los factores de riesgo más importantes para esto es el consumo de alcohol, el tabaco, la infección por virus del papiloma humano, que son 3 factores de riesgo que los niños pues no los van a tener. Ahí sería aún más un factor genético. O sea, más factores genéticos, hereditarios, tiene mucho que ver ya el cáncer infantil también. Ahora es importante, doctor, no importa cuál tipo de cáncer pueda ser, se vuelve fundamental siempre, a pesar del nuevo equipo que se tenga, la consulta temprana, la detección, el chequeo, el estar manteniendo los niveles. Sí, es importante siempre, como les digo, el adecuado monitoreo de cualquier lesión nueva que aparezca. Curiosamente, los hombres tenemos la fama de que consultamos menos, nos atendemos más que por el trabajo, que porque mejor otro día, pero realmente, si estamos hablando que tumores de cabeza y cuello vamos a ver más en hombres, pues es importante chequearse, ir a una evaluación periódica para una detección, digamos, más temprana y poder dar un tratamiento con finalidad curativa. Creo que ese es el punto de quiebre. Cuando un tumor lo detectamos y podemos decir, lo podemos curar, a cuando decimos, vamos a hacer todo lo que tenemos a nuestro alcance para lograrlo curar. Ya no estamos dando una certeza. Ya estamos hablando de que dependerá de todos los factores de medicamento, de cómo se comporta el tumor, de cómo el paciente tolere los tratamientos para lograr la curación. Entonces ya perdimos un escalón y ya no digamos en enfermedades que ya son localmente avanzadas, que ya no son operables, que muchas veces ya traen enfermedades o deterioro general, afección de riñón, afección de otros órganos que hacen imposible dar quimioterapia, que a veces solo con radiación intentamos aliviar síntomas y ya no curar. Entonces ya nos pasamos al otro escalón, que es el escalón que ya el doctor mencionó en un momento, que es el escalón paliativo, el escalón de alivio, de mantener una calidad de vida lo más tolerable para que el paciente esté mejor, pero ya no podemos llegar a ofrecerle curación, correcto. Ahora, uno de los factores también que no hemos hablado que incide mucho según la ciencia en el cáncer es el estrés. Y hoy, así como van los días, pues es bien difícil tener un trabajo o desarrollar algún tipo de actividad donde no se vea involucrado. La clave es cómo abordarlo. El estrés es bien importante. Lo que pasa es que estamos viviendo en una sociedad ya de desarrollo, que prácticamente las horas de sueño se van reduciendo de las normales, que son 8 horas, a personas que duermen 3, 4 horas al día. El sueño sigue siendo
el mecanismo reparador por excelencia, ¿verdad? De todos los daños que se dan a nivel del día. Si nos fijamos, una persona con poco sueño es una persona irritable, es una persona que anda... la palabra estrés viene del estrés fisiológico que hay interno, entonces todos los sistemas internos es como que fuera una olla a vapor la que tenemos a nivel del cuerpo, pues del metabolismo. Entonces hay más producción de radicales libres, los radicales libres dañan el ADN de las células, al dañar el ADN de las células estas producen mutaciones que al final se degeneran mucho en la producción de tumores. La verdad, tener un estilo de vida equilibrado es una de las claves para hacerle frente al cáncer, pues, y realmente el descanso es bien importante tener esas horas reparadoras de sueño. Entonces, nosotros nos hace falta, a veces mucho como médicos, con el doctor, que realmente andamos 4 o 5 horas durmiendo al día, nos adaptamos, pero no debería de ser el común denominador, ¿no? O sea, tenemos que valorar el descanso. Tenemos que valorar el descanso para disminuir los niveles de estrés fisiológico y repararnos, pues, repararnos a diario. Muy bien, y ya para finalizar, doctor, ¿cómo nos encontramos como país en cuanto al equipamiento y a la efectividad de los tratamientos con cáncer que se aplican? Bueno, en el ámbito de radioterapia, digamos que El Salvador resalta porque tenemos en el país todas las probabilidades de tratamiento radioterápico existentes. Okay. Quizás la única que no tenemos es protonterapia, que es una terapia muy avanzada y necesita muy cara, pero podemos ofrecer radioterapia convencional, radioterapia de intensidad modulada, que es lo que hablábamos de que es más precisa y evita efectos secundarios, radiocirugía, que son tratamientos dirigidos a tumores no solo cerebrales, sino que también en otras partes del cuerpo, la braquiterapia, que también la mencionamos. Entonces tenemos una gama de armas de radioterapia que en otros países, aún de Sudamérica, Latinoamérica, no cuentan. Entonces el país, en cierta forma, en el ámbito de radioterapia, es un país de referencia por el equipamiento con el que se cuenta para lograr tratar a los pacientes de una mejor forma y obviamente con mejores tasas de resultados. Muy bien. Doctor Quevedo, gracias por acompañarnos esta noche. Un placer y un gusto estar aquí. Doctor Pérez, también gracias por acompañarnos. Un gusto, Eduardo, y qué importante que hemos tocado este tema. Entonces la población va a hacer más conciencia y estamos a la orden. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.